Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al ciclo La obra en obras. Este es un acto de los que convergen la suma. Y la suma significa siempre hacer cosas con pasión, con generosidad y con complicidad. Este proyecto no se comprende sin un gran triángulo equilibrado. Por un lado está Carmen Valcárcel y la Universidad Autónoma de Madrid, por otro lado está el Taller de Escritura Creativa de Clara Obligado y por otro lado Casa de América, que nos acoge. Ahí tengo enfrente a Ana María Rodríguez, gran amiga, y que siempre está detrás de todo lo bueno que ocurre en esta casa. Hace unos meses Clara me pidió que presentara a Andrés, y yo sabía que era un reto y que era un reto complicado, porque no me pedía presentar al amigo ni al autor de Páginas de Espuma, sino al escritor. E incluso me dijo que a ver si podía ser algo filólogo. Yo soy filólogo de formación. Estuve en el pasado encuentro, donde Clara nos habló de su obra, de su poética, presentada por Carmen, y entonces me di claramente cuenta de cómo tenía que abordar esta presentación. Así, sin más, y esperando que Carmen me ponga buena nota, voy a leeros el texto que he preparado para presentar a Andrés, que se titula Continuidad de las Escrituras. No es sencillo para mí leer, reflexionar, escribir y concluir sobre la obra de Andrés Neumann sin tener en cuenta una relación que se extiende durante casi 15 años. 3 lustros en los que hemos sido capaces de disfrutar de una amistad de hermanos. Y no sé quién es el que ejerce de hermano mayor, aunque yo tengo 10 años más que él. También hemos logrado publicar 5 libros que llevan su firma y 5 antologías preparadas bajo su dirección, 2 de ellas editadas por él. Andrés Neumann es al mismo tiempo Andrés Neumann, escritor, y el Tito Andrés, amigo y tío impectore. En Barbarismos, ese diccionario pegado a la piel del autor, escribe la siguiente entrada para el término editor. Editor, benefactor que parece un enemigo que parece un amigo. ¿Cómo abordar entonces unas líneas básicas sobre su obra con estos antecedentes? Ya sé que no era por mí, Andrés. Lo de amigo o lo de enemigo no me queda claro. ¿Desprenderme del editor y del amigo? ¿Recurrir únicamente al filólogo que soy? He de confesar que la disciplina de la filología estuvo en el punto de partida. Sin embargo, fui apartándome de su territorio. Quizá, como en muchas otras cosas en la vida, a Andrés solo se le pueda leer y abordar desde lo fronterizo, lo híbrido, lo oceánico, que baña muchas orillas al mismo tiempo. Veamos algunas de estas orillas. Primera orilla, extranjero de la lengua. Es una actitud suya, la de morar en el desplazamiento y en lo constitutivo, la de habitar, y cito sus palabras, la sensación de extranjería de la que se nutre la escritura. Andrés no recibió esta carta de naturaleza en su nacimiento en 1977 en Buenos Aires, ni cuando en la adolescencia su voseo convivió con el tú granadino. Su geografía literaria y personal posee continentes y 2 residencias, un océano, un viaje continuo de 2 acentos, otro tiempo, otro lugar, otro idioma, ser extranjero. Escuchad lo que dice. En casa, entre las 4 paredes del microclima familiar, estábamos en Argentina. Pero en cuanto se abría la puerta, mi hermano y yo salíamos a jugar a España. La frontera entre ambos países era apenas un picaporte. Ahora escribo con esa misma sensación y cada vez me intriga más quedarme observando debajo del marco, como en los terremotos. Un pensamiento, un sentir, necesarios y nostálgicos. En el poema El jardinero, perteneciente al Tobogán, con poco más de 20 años, nos revela: hoy no existe ni abuelo ni país,
ni tampoco ese niño, pero queda aquel sauce encorvado al que me digo, Andrés, hay que cuidar estas raíces frágiles, este miedo a la altura de la vida. Y el tiempo pasa, o como diría Sofía en El viajero del siglo, el tiempo pasa por eso las almas cambian. Como escribe Clara Obligado en su cuento Exilio de su libro Las otras vidas, no se nace con el estatuto de extranjero, se va adhiriendo nuestra piel como un abrigo desagradable y compacto. Y después de ese viaje no se puede volver a una única residencia. Juan Carlos Méndez Guédez, escritor venezolano que reside en España, lo expresa en su cuento La nieve sobre Madrid de su libro Ideogramas. Ten paciencia, yo no quiero volver, yo no sé volver. Después de ese viaje se modela el conflicto con la lengua, con la que se habla, con la que se recuerda, de la que se llega a sospechar. Hoy, dice Andrés, ya no soy capaz de pensar en castellano sin sospechar de mi propio léxico, sin someter simultáneamente todo lo que digo a una escucha bifurcada. Será esa lengua que es problema que solventa la que determine parcialmente la escritura viva de Andrés. Segunda orilla, la escritura. Los libros de cuentos de Andrés poseen al final un bonus track que propone más que dispone, subjetivo, posterior a la creación, en el margen de la reflexión abierta, del apunte ensayístico que invita. El autor comparte más que imparte. En su libro El último minuto hay un texto, Variaciones sobre el cuento, que se me antoja indispensable en su obra, especialmente si atendemos a su primera redacción, año 2001. Me interesa aquí destacar una idea sobre la escritura que permanece en su poética. La mezcla actúa en el propio acto de escritura, está en el origen mismo, en la materia prima de cada texto. Simple mezcla que nos empuja a la unificación textual. No seamos ingenuos. Andrés, por un lado, nos avisa de que hoy no existen los géneros, más allá de un repertorio heredado de nociones formales que, sin duda, pueden sernos útiles como referencias orientativas para llegar a otra parte, a lugares extraños. Sin embargo, por otro lado, nos alerta de que esto no significa que la escritura y los textos sean indistinguibles y avisa en el Dodecálogo cuarto, el cuento posmoderno, incluido en Hacerse el muerto, nos hemos puesto tan hiperhibridantes que pasado mañana haremos una revolución purista. ¿Cuál es su llave entonces? ¿Cuál es la clave? El procedimiento. La escritura de Andrés no responde a géneros sino a procedimientos. Los procedimientos de la escritura lo mueven a esos lugares extraños. Aún más, su escritura capacita el juego de esos procedimientos. El género del cuento es posiblemente el más abierto a esta reflexión creativa. En una entrevista acerca de su narrativa breve explica: esa brevedad me lleva a un terreno fronterizo que a mí, por la clase de escritor que soy, me interesa mucho. Es decir, hacer un cuento poético de 30 páginas posiblemente sería un fracaso, pero hacer un cuento poético de 4 páginas se puede intentar. Que en el fondo el cuento sea ejercicio de síntesis y compresión de todos los ejercicios literarios. Lo fronterizo otra vez, como escritor y como lector, porque los escritores que a él le interesan tienen actitud poética ante el lenguaje, independientemente de si han publicado textos en verso o no, confiesa Andrés. Este punto de partida del procedimiento escala por encima de los textos. Los libros de Andrés también proceden en sí mismos. Hacerse el muerto, su última entrega de relatos hasta el momento, se construye desde una mezcla de procedimientos y, por tanto, de tantos registros o tonos como los que el autor quiera mostrar. Sobre esta arquitectura plural, exquisita en este libro de cuentos, él mismo explica:
En los tonos puros hay algo anestesiante, mientras que las tragicomedias te sacan de tu sitio y a veces te descolocan. El no saber qué se espera de mí es algo con lo que cada día disfruto más. Podríamos hablar de una poética del contrapunto. El contrapunto de la tragedia es la comedia. En este libro, a Andrés no le interesa ni una ni la otra. Nos sitúa bajo el umbral de ambas. Hay que leer en clave de contraste, de complementariedad, buscar lo cómico en la tristeza y lo amargo en el humor. Situar al lector en un espacio y tiempo descolocados o ante una escritura descolocada fuera de los límites, como la que articula también Clara Obligado. En esta línea me interesa también ubicar Hablar solos. Esta novela aborda en síntesis el duelo como enfermedad de la memoria y el debate entre la culpabilidad y la inocencia de quien cuida al que muere y, por tanto, le sobrevive. Sus páginas parten de una propuesta y un análisis que me interesa aquí. Dice Andrés, hay un contraste premeditado entre las tres voces, indaga en las tres formas del habla, del pensamiento. Se construye así un delicado y profundo contrapunto coral que se complementa a medida que avanzamos en la narración. Y aparejado a ello, es ineludible su reflexión sobre el habla y lo que comporta. La voz infantil de quien llega al mundo, la voz enferma de quien se va de él, la voz que cuida y enferma emocionalmente al mismo tiempo. Limítrofes las tres, desubicados las tres por sí mismas, opuestas y cercanas. Por ello, Hablar solos es el libro, hasta ahora creo, que es el que mejor ejecuta una de las intenciones de Andrés. Más que el propio argumento, antes de escribir un libro, procuro pensar su tono, escuchar su posible lenguaje, o como él mismo resume, la voz decide el acontecimiento más que viceversa. No quiero dejar escapar un breve comentario más sobre este aspecto. Me refiero a Patio de Locos. Su libro de poemas se compone de poemas narrativos que fuerzan los procedimientos creativos. Un libro coral, de estructura narrativa y, sin embargo, de incuestionable esencia lírica. Estoy convencido de que en el caso de Andrés, y lo plagio aquí, escribir causa procedimientos. Andrés lo dice del poeta, extranjero de su lengua materna. Pienso que la definición aumenta hasta apuntar al sustantivo común escritor o al sustantivo propio Andrés Neumann. Y es que, como nos dice, divertido y filósofo, para nuestra fortuna, nunca he sido demasiado claro a la hora de trazar fronteras nítidas entre países o entre géneros literarios. Tercera orilla, la reescritura. Esta orilla quizás sea especialmente interesante para los alumnos de un taller de escritura. Pasan los años, voy leyendo los libros de Andrés. Cada vez estoy más seguro de que en títulos como El equilibrista, Barbarismos o Cómo viajar sin ver está un hombre que difícilmente se retrata en el resto de su obra. A mí me interesa mucho el hombre de esas páginas. Concluyendo ese libro escrito al vuelo, que es Cómo viajar sin ver, cuela con alevosía un aforismo. El que entra en un viaje nunca sale de él. Me apropio de estas palabras y así puedo aventurar que el que entra en la escritura de un libro nunca sale de él. ¿Qué opina Andrés de esta hipótesis? Él dice, me parece que ningún texto termina nunca. La publicación es un rito convencional que tiene más que ver con necesidades sociológicas o editoriales que con el verdadero convencimiento de que un texto está solemne e irrefutablemente terminado. Andrés Neumann y la escritura responden a la afirmación de su partera. Este chico va a ser hijo del rigor. Andrés anota, escribe, y después comienza un devenir de reescritura. No se trata de corrección, o no solo se trata de corrección. Andrés somete y someterá de por vida sus textos a modificaciones, supresiones, inclusiones, reordenaciones que le imponga la escritura. Se trata de la continuidad
de las escrituras. Y en esa continuidad, Andrés anota y escribe. Veámoslo. La nota previa de sus novelas modela un primer acercamiento al tono. Es una nota redactada a partir de unos primeros apuntes. El paso intermedio entre la nota y el texto es muy elaborado y trabajado. Así, la nota es el embrión de la escritura de la novela. Es una escritura a modo de corazón. Se expande desde la nota para luego contraerse en la corrección. Su corrección siempre disminuye, jibariza el volumen inicial. Acudamos a barbarismos. Corrección, fase primordial de la escritura, tímidamente precedida por la fase de redacción. Yo le apunto otra definición robada una vez más a él mismo. Corrección, tachar, ese bendito alivio de la prosa. Los géneros breves, en cambio, el cuento y la poesía, poseen distintas aduanas. En el cuento, el primer apunte pasa a ser texto literario sin estado intermedio que modele el tono. Por supuesto que los cuentos de Andrés poseen su tono. Lo que sucede es que el cuento es pura prosa, siendo un cruce entre poesía y novela. Para Andrés en el cuento hay cierto placer de libertad, sin algunas fronteras. El cuento se basa en un punto de partida radical. Lo demás queda fuera. No se trata, pues, de una dificultad técnica, o no solo de una dificultad técnica, sino de un trabajo de traslación entre el primer estado de creación y el último de corrección. Luego, después, siempre la reescritura, esa continuidad de escribirse el texto o de reescribirlo el autor. ¿Qué fue primero entonces, el texto o el autor? Ser el editor de Andrés me ha permitido ser testigo de esa labor exhaustiva. Alguien podría objetar que corregir un texto de hace 15 años es adulterar o alterar su esencia. No es el caso. Andrés respeta el tono, el proyecto del libro, modifica impresiones y tacha mucho. En el caso del que espera, actualmente reeditado, las acciones responden a lo siguiente: pulir imprecisiones, respetar desde la ternura y el espanto, reordenar o desordenar el orden, suprimir una docena de textos, incluir 7 piezas. Acciones para ese sintagma, continuidad de la escritura. Y acabo, extranjero y fronterizo de sí mismo, estar y ser en varias partes y en ninguna, hallazgos y procedimientos para una sola escritura, notas al vuelo y un viaje, más de un viaje, algunos hospitales, algún hospital, sexo y algunos kilos de más, un escritor, un tío, un amigo, y yo no he vuelto a ser un filólogo. Muchas gracias. Os toca. No, yo creo que deberías hablar un poco, ¿no? Ok. ¿Quieres decir nada, hijo? Luego. Ok. Una partida. Hacía casi 10 años que mi amigo Riquelme y yo no nos veíamos. Él vive en Chile y yo en Andalucía. Él detesta los aviones. Yo apenas tengo tiempo para viajar. Él es especialista en páncreas. A mí la ciencia me da miedo. Él suele tener guardias semanales. Yo tengo compromisos familiares cada fin de semana. Él se mantiene soltero. Nosotros esperamos nuestro cuarto hijo. Pese a ser atractivo, o por culpa de serlo, a Riquelme le cuesta encontrar pareja estable. Yo, para qué engañarme a mi edad, soy tirando a feo. Me gusta la vida hogareña y me intimida la selva del ocio nocturno. Pese a nuestras incontables diferencias, cuando hemos estado juntos, nos hemos entendido con tan solo mirarnos. Hemos comprobado que nuestra lista de películas favoritas es idéntica, que nos gustan los mismos libros e incluso nos identificamos con los mismos personajes, lo cual me resulta todavía más raro. Pero sobre todas las cosas, compartimos la pasión por el ajedrez, tema recurrente en nuestras esporádicas charlas. Muy de vez en cuando yo lo llamo por teléfono, o él reaparece en mi correo. Sé que nos echamos de menos, aunque jamás nos lo digamos. Nos consideramos grandes amigos.
10 años puede ser tanto, tan poco tiempo. Cuando sonó el teléfono y reconocí la voz nasal de Riquelme pronunciando un escueto «llego mañana», me quedé asombrado. Mucho más todavía cuando al preguntarle cuánto tiempo planeaba quedarse en la ciudad, él respondió: 3 o 4 horas, máximo 5, depende. Necesito jugar una partida contigo. Por su tono de voz, supe que hablaba completamente en serio. A mí, en el fondo, tampoco me pareció mala idea. Riquelme y yo conversamos sobre los detalles de nuestra cita. Fijamos un horario razonable para el día siguiente, de acuerdo con sus vuelos. Elegimos cuidadosamente el café donde nos encontraríamos. Acordamos un tiempo máximo por movimiento y colgamos el teléfono con toda familiaridad. En cuanto nos sentamos frente a frente, tras la primera mirada larga en el café, ambos presagíamos qué sentía el otro. Yo me di cuenta de que algo había cambiado en su vida de soltero. Riquelme sospechó que mi matrimonio atravesaba momentos delicados. Yo supuse que él se había mudado de casa. Él dedujo que yo no andaba sobrado de dinero. Yo intuí en su mirada la huella de alguna enfermedad. Riquelme comprendió que mi padre ya no estaba en este mundo. No nos entretuvimos con rodeos protocolarios ni morosas confidencias. De hecho, apenas nos dirigimos la palabra. Simplemente nos abrazamos una década después. Nos sonreímos y nos sentamos juntos a la ventana a jugar nuestra partida, que duró más o menos lo que el sol de la tarde. Él eligió una apertura similar a la Ruy López. Yo me defendí con una variante de la siciliana. Poco antes de que la noche empezase a manchar la mesa, nos despedimos sin grandes ceremonias. Ya no me acuerdo bien de quién ganó. Gracias, Elvira. Bueno, muy buenas tardes por llenar esta sala con tanta generosidad. A Clara, en primerísimo lugar, por organizar estos eventos culturales que están literalmente coronados por un casco de obrero amarillo con el que me consagraré esta noche. Hay dos incluso, ¿no? No he traído la segunda cabeza, pero tengo una de tamaño considerable. Y muchísimas gracias a la Casa de América, cuyo nombre lo dice todo. Es de América, pero sobre todo para mí es casa. Mil gracias, Carmen, por la invitación. Y a Juan, bueno, la verdad es que me ha sorprendido mucho porque es como Gregorio Samsa. se despertó editor y se levantó crítico, ¿no? O sea, en el trance de salir de la cama se ha operado una transformación monstruosa y no necesariamente negativa, mediante la cual pues, Juan se ha convertido en un lector extraordinario y bueno, la verdad es que el texto me ha dejado pensando, que es lo más preocupante que puede hacer un texto sobre los propios textos. Yo creo que con Juan hemos estado estableciendo en todos estos años un progresivo lenguaje común, hemos aprendido a leernos y a querernos. Por lo tanto, uno ya no sabe o no recuerda si nos hicimos amigos porque estaba la editorial o nos hicimos una editorial porque estábamos amigos. Pero lo cierto es que pocas veces, si no nunca, podré vivir esos dos rieles tan acompasados, ¿no? El que un editor se vaya convirtiendo en un amigo y un amigo en un editor, ¿no? Ahora, claro, ha intervenido el crítico, con lo cual ya me ha asustado un poco porque no sé qué tipo de cambio va a operar esto en nuestro amor, pero seguramente ya no seremos los mismos cuando nos levantemos de la cama, no necesariamente de la misma. Luego comentaré al final de esta primera intervención el cuento que ha tenido la bondad y el talento de leer a Elvira. Muchas gracias. Además me gusta mucho tu voz. ¿Me la prestas para algún cuento? Sí. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que la forma en que Juan ha leído, ha asociado los distintos textos de distintos géneros con distintos recursos, de algún modo reproduce la forma que tengo de buscar escribiendo. Es una forma asociativa y mestiza, exactamente. Esta forma desprejuiciada con la cual Juan ha asociado un aforismo, una novela, a un trozo de un cuento, al principio constructivo de un poema, se parece bastante a la curiosidad y también al desconcierto, la curiosidad y el desconcierto con el cual uno trata de escribir, ¿no? En general, creo que la escritura tiene una propiedad muy paradójica y es que por un lado clarifica, pero por otro lado
Me vas a contagiar, Javier, porque a mí también. Es como una envidia de la tos. Yo propongo escribir un ensayo que se llame Envidia de la tos. Que podría ser un cuento de Juan Carlos Méndez Guedes, que tiene un estupendo cuento sobre la tos. Creo que es el tema más infravalorado en la historia de la literatura. Y yo protesto. En la época de la tuberculosis todavía había un cierto prestigio, pero ha sido curarnos de la tuberculosis y de pronto desechar toda una gama de posibilidades y de matices. El caso es que, claro, ha sido oírte toser y de verdad que me entra a mi tos. No sé si es empatía, si es qué, pero en un concierto os fijáis como de pronto se produce un efecto reflejo y, o sea, nunca escucharéis una sola tos. Son una multitud de toses que de algún modo se acompañan y a mí me gustaría pensar que esa sinfonía de toses se parece mucho al modo en que unos textos se llaman a otros. Se podría decir que la tos tiene estructura de biblioteca, pero no quiero profundizar tampoco tanto en esto porque... Dale, es genial. No, me refiero, ya estoy llegando a un nivel de complejidad en la cual solamente se puede resolver esto con otro ataque de tos, así que voy a cambiar de tema. Ahí está, ya te lo he Sí. dicho. Juan es alguien con quien se cena un manuscrito. Cenar es un verbo transitivo, pero no necesariamente su objeto directo es manuscrito. Pero así como hay lectores que devoran libros, Juan cena manuscritos. Y esto tiene que ver no solamente con contaros el proceso de trabajo con Juan, sino que el hecho de que Juan haya abierto este acto no es casual, porque como para mí la reescritura forma profundamente parte de la escritura, no es una instancia posterior, sino que escribir es reescribir y viceversa. Ahí la intervención del editor es fundamental, porque de algún modo, cuando el editor se deja e incluso le gusta, e incluso tiene vicio por ello, como es el caso de Juan, abrirle el taller de carpintería forma parte de la primera fase incluso de escritura. Con Juan discutimos los títulos, el orden de los cuentos y la evolución o la transformación del manuscrito. En el caso de Juan, no me ocurre con otros editores, se hace con las cartas boca arriba, ¿no? Y digo que se cena un manuscrito porque el último libro de cuentos que publiqué con él, bueno, ahora por culpa de este sería el penúltimo, recuerdo que cenamos juntos y cuando empezamos la cena el libro era de una manera y cuando terminamos la cena el libro ya era de otra. Intervinimos incluso en la frase final, añadimos una frase final a un cuento, cambiamos el orden de las partes, etc. Y me parece justo que lo hiciéramos cenando porque hay algo de apetito también en esa forma de proceder. Y es cierto que no sé nunca cuándo está un libro terminado y es cierto también que no se trata tanto de modificar un libro terminado como de la certeza de que un libro es una criatura en permanente estado de modificación. Si lo pensamos, no es más que la otra mitad de la evolución en la historia de la lectura. Del mismo modo que un libro necesita ser releído a lo largo de la historia y también traducido. Del mismo modo que un clásico no se lee igual en su tiempo que un tiempo después, creo que con la escritura pasa otro tanto. Uno no se lee y no se reescribe igual con el paso del tiempo. Y creo que todo eso forma parte del proceso interno que convierte un libro en lo que es. No es, digamos, para mí una intervención exterior a algo que estaba redondeado y que uno quiere cambiar, sino que cada intervención en el libro le añade una capa de memoria lingüística y emocional al libro. Y por tanto, un libro, cuantas más veces reescrito, más rico es, siempre y cuando uno respete ciertas pautas, y unas de ellas las ha adelantado Juan. Quedaría tremendamente monstruoso el resultado si uno tratase de transformar permanentemente el tono del libro. Quedaría, digamos, un medio camino, un a caballo entre la estética del libro cuando lo escribiste y la estética en la que quizás estés ahora. Entonces, para mí el desafío es intervenir en la prosa y en la estructura narrativa del texto, cuando sea un texto narrativo, tratando de trabajar al servicio de la estética original. El conflicto con la lengua creo que tiene que ver también con la idea de la reescritura, de la escritura como reescritura. Creo que cuando uno tiene un conflicto con su lengua materna, y lo puede tener por diversos motivos, porque es traductor, los traductores siempre tienen patologías con su idioma materno, porque uno sea poeta, que es el vehículo de extrañeza con el propio lenguaje, porque uno es lector, porque uno es músico.
porque uno se droga, que estoy seguro que alguno de los presentes es uno de esos casos, pero por algún motivo uno tiene algún tipo de pérdida de naturalidad con lo que creíamos más íntimo, ¿no? Y en ese momento de distancia con respecto a lo propio, creo que empieza a funcionar lo que llamamos literatura. Y en ese sentido, creo que hay una relación entre reescribir todo el tiempo los libros y la condición emigrante, porque hay como una idea que tiene que ver con la pérdida del origen, la pérdida del primer manuscrito, o incluso la pérdida del género primordial o central. Alguien que no sabe cuál es su género principal, alguien que no sabe cuál es el manuscrito definitivo, es alguien, digamos, que ha extraviado el principio. Y eso es también un modus operandi narrativo. Los bonus track de Juan, o que mencionaba Juan, ha empleado Juan un poco, yo diría que casi has adjetivado así un poco onetianamente. Ha dicho subjetivo, coma, posterior. Está bien, ¿eh? Subjetivo, posterior. Muy bien adjetivado eso, ¿no? Me ha dado envidia de pronto, ¿no? A mí me da envidia todo, como veis. Una tos, un adjetivo, me da lo mismo. No tengo prejuicios, no tengo prejuicios. Incluso a veces trato de adjetivar la tos, ¿verdad? Y entonces, pues son importantes esos dos adjetivos con respecto a los apéndices teóricos de los libros de cuentos. Subjetivo, porque efectivamente no trata de ser una preceptiva, una especie de recetario sobre cómo se escriben cuentos, sino que son reflexiones que me han sucedido mediante la experiencia individual de leer y escribir cuentos. Y posterior, que es aún más importante, porque a mí la teoría que me interesa es la teoría que viene después de la escritura y que la modifica. Me interesa una teoría que no condiciona tanto la libertad del proceso creativo como que de algún modo lo rodea y lo va redefiniendo. Yo diría que la teoría, para un escritor, o al menos para mí, es una forma de regresar a lo escrito y de modificarlo, modificando de ese modo la futura teoría, y de ese modo se produce un círculo virtuoso. No solamente no son dos fuerzas paralelas, la teoría y la práctica, sino que ni siquiera se sabe cuál precede a cuál. Una buena teoría debiera poder modificar nuestra práctica de la literatura, y nuestra práctica de la literatura debiera ser capaz de formular de cero o reformular de cero nuestras teorías. Y eso tiene que ver con otra palabra muy importante que ha dicho Juan, que es la descolocación. Descolocar, si no me engaña el latín, creo que viene de descolgar. Colocar creo que es colgar, y en ese sentido descolocarse, vivir descolocado, que es un estado que me resulta sumamente deseable y por otra parte a estas alturas inevitable también. Descolocar vendría a ser algo así como quitar las cosas de su percha, desordenar el armario. Alguien colocado es alguien que tiene todas las camisas planchadas. No confiéis nunca en un escritor que está demasiado colocado, salvo que sea a cierta hora y vuestra intención no sea leer libros. El armario, como veis, esto es una verdadera arquitectura, porque ahora paso del armario a la puerta. Juan empezó, casi creo recordar su texto, con la metáfora del marco de la puerta como modo de residencia fronteriza, ¿no? Esta idea que teníamos, sensación que teníamos, mejor dicho, mi hermano y yo, de que vivíamos en dos países separados por una puerta, y que más que la decisión de en qué lado de la puerta, en cuál de los dos lados de la puerta residía nuestra verdadera patria, llegó un momento en que yo lo que más quería era quedarme debajo del marco con una patita en cada lado para no tener que decidirme. Y de pronto me doy cuenta de que esa idea del marco, de la residencia, he dicho una patita, pero debería haber dicho una orejita. En realidad es estar debajo de un marco, pero de perfil. Es exactamente una oreja cayendo en un lado y una oreja cayendo en el otro. Y esa sería mi idea del idioma. Pero digo que esa frontera tiene que ver también con mi idea del cuento. Me doy cuenta. Porque el cuento tal y como lo siento al escribir, no al leer, porque como leer soy un lector muy omnívoro y conozco un montón de formatos de cuentos que yo no sería capaz de practicar y que sin embargo disfruto como lector. El cuento muy largo, o incluso larguísimo, a lo Foster Wallace. Siempre digo que mi libro favorito de Foster Wallace, que es la chica del pelo raro, termina con un cuento de 200 páginas, ¿no? Que es casi como un abuso. Un editor de hoy, claro, haría una novela de tapa dura con ese cuento, ¿no? Y sin embargo él lo metía ahí como al final de su libro de cuentos. O el cuento, digamos, el cuento nouvelle,
podríamos citar, no sé, El perseguidor como un texto de género indefinido, no ya por su extensión. A mí la extensión de un texto me parece irrelevante y me produce cierta risa cómo, dependiendo de la extensión de un texto, lo queremos catalogar en un género y otro, ¿no? Es como catalogar los géneros por metro. Claro, con ese criterio es cuando un texto empieza a ser una novela. Cuando tiene 100 páginas de Word en A4, ¿por qué? O sea, ¿por qué 100? Y si son 97, ¿no? Un cuento largo cuando es largo, cuando tiene más de 10, y si son 9 y media ya es corto. O sea, ¿dónde pones el límite? Un microrrelato que tiene 400 palabras, y 401 ya no es microrrelato. Entonces, todas estas fronteras, digamos, cuantitativas me parecen totalmente infructuosas. Más me interesa su estructura interna. Si quisiéramos, digamos, dividir la realidad en géneros literarios, que ya es tener deseos perversos, por lo menos atenerse a algo un poco más funcional, ¿no? Y creo que lo funcional en este caso sería la estructura. Y digo entonces que El perseguidor sería de género ambiguo porque, más allá de su extensión fronteriza, el manejo del tiempo en ese cuento tiene algo de novelístico. Es como una mini novela, ese texto, en la medida en que se cuenta la vida de alguien, el tiempo avanza, retrocede, hay, digamos, un manejo del tiempo que a escala pequeña reproduce lo que podría hacer un novelista, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de formatos de cuentos yo los admiro muchísimo, pero no los sé practicar, no soy esa clase de cuentista. Sí que soy una clase de cuentista de marco de puerta. Y me gusta mucho la sensación de que cuando el cuento es muy breve, uno puede trabajar la prosa con procedimientos poéticos, improvisando, dejando, como Javier Goñi en sus reseñas, que la sintaxis genere la idea y no la idea genere la sintaxis, que eso es un procedimiento esencialmente poético, creo. Pero por otro lado, la otra patita u oreja está pensando en términos de personaje, está pensando en términos de resolución, sea final o abierto o cerrado, no importa, pero está pensando en la dirección del argumento. Entonces hay como un hemisferio de tu escritura que está pensando en cuestiones claramente narrativas y otro hemisferio que lo que está es tomando decisiones tonales, musicales, auditivas. Y eso se puede hacer sobre todo en un cuento breve, porque digo, propinarle al lector un cuento musical de 120 páginas puede ser genial hasta que lo lee alguien, ¿no? Y ahí ya no es tan genial. Juan, ya voy acabando. Juan dijo, habló de la poética del contrapunto, me parece un sintagma muy afortunado. Un contrapunto en cuanto al tono, efectivamente. Me considero un adicto a la tragicomedia. Me interesa lo gracioso de lo terrible y lo inquietante de lo cómico, porque lo demás es como un poco redundante, ¿no? O sea, reírte en una comedia o llorar en un drama, eso lo hace cualquiera. Pero contar un chiste en el peor momento, eso tiene más gracia. O viceversa, ¿no? O viceversa. De pronto, a mí me pasa mucho que estoy viendo una comedia ligera y de pronto me invade un desaliento y me dan unas ganas de llorar. Y no sé bien por qué, porque todos los personajes se casan y son felices. Y a mí me entran unas ganas de suicidarme o de matar a alguien, que no me ocurre jamás. Al contrario, en cambio, cuando yo veo una película violenta, lo que quiero es salvar a todo el mundo, ¿no? Entonces hay como una especie de funcionamiento de acción-reacción, ¿no? Como de refutar el tono que se te está proponiendo, ¿no? Y esa tentación un poco impertinente da como un tono de contrapunto. Pero es también un contrapunto en términos de estructura. Porque cuando estructuro un libro de cuentos, no siempre, esto no es un dogma, recuerdo, esto es una conclusión que extraigo de cómo he ido trabajando mis libros hasta ahora. Mañana puedo cambiar de opinión, ¿no? Entonces Juan Casamayor tendrá que reescribir su conferencia maravillosa. Pero hasta ahora veo que en términos de estructura también, en la medida en que trato de ordenar los cuentos, a diferencia de otros compañeros a los que admiro mucho y que veo que lo hacen diferente, en lugar de por afinidad, casi los ordeno para que se lleven mal. O sea que si hay tres cuentos parecidos, en lugar de generar una parte, una sección, lo que intento es separarlos. Y intento juntar dos cuentos que generan un sobresalto, un choque. Esto lo hago tanto en los cuentos humorísticos y en los cuentos oscuros como en la extensión. Me gusta juntar un cuento corto y un cuento largo, porque siento que uno, en lugar de entrar en una costumbre, la pierde. El libro de cuentos es como el lugar donde uno pierde la costumbre, no donde uno se monta en una bicicleta y empieza a pedalear. Entonces ya da igual si son 100 o 200, si es un cuento o dos. Me gusta que uno tenga que resetearse al empezar cada cuento. Entonces esos acelerones o frenazos bruscos en términos de extensión creo que también son muy expresivos si te interesa generar esta sensación.
Y luego también es contrapunto en términos de mirada, ¿no? Porque se trata de buscar la contradicción en cada situación que narres, ¿no? Así que bueno, diría que sí, que la poética del contrapunto es una definición que abarcaría muchos procedimientos que me interesan. Lo último que iba a decir, ya antes de entrar en una partida, el cuento que ha leído Elvira, es que yo establecería un pequeño matiz entre tres instancias técnicas que se suelen dar como sinónimo. Bueno, ya sabéis que los sinónimos no existen, ¿no? Habría que abolir los sinónimos. Los diccionarios de sinónimos son las mayores falacias de la historia de la lingüística. No puede haber un diccionario de sinónimos. O sea, protesto y por favor quemen su diccionario de sinónimos, anulen la función de Word de sinónimos, o que la llamen de otra manera, que lo llamen campos semánticos. En este sentido, el único diccionario decente, creo yo, que ha sido el de Casares, que se llama, un poco desconcertantemente, diccionario ideológico. Claro, te imaginas ahí como un libro leninista, nada más lejos de Casares. Pero sí que es verdad que el concepto de que es un libro que procede por ideas, por semas, pero no de ningún modo como palabras equivalentes. Y ya lo dijo Borges, además, ¿no? Si uno necesita utilizar sinónimos en un texto es que no sabe bien qué quiere contar. O sea, no se debe decir, comentaba Borges, ¿no? Lo decía un poco sarcásticamente, ¿no? Pero si decimos joven no podemos decir muchacho. Y mucho menos en la misma página, ya ni hablar en el mismo párrafo. Y si es en la misma frase, ya es directamente eso conduce al suicidio o la autoaniquilación, por dar un sinónimo. Pero el caso es que sí, estoy muy en contra de los sinónimos, muy, muy en contra. Y del mismo modo estoy muy en contra, por tanto, de la asimilación de tres instancias, como os digo, que son para mí radicalmente distintas. Revisar, corregir y reescribir. Para mí revisar tiene que ver con un pulido muy de superficie. No puede ir desde muy, muy de superficie, una corrección ortotipográfica, con perdón del palabra, lo que hacen los, digamos, editores cuando están controlando un texto en términos de su apariencia visual, desde ese nivel muy, 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 muy ya final, epidérmico, a un nivel un poco más profundo, pero que sigue estando en el nivel de la revisión. Esta teoría es absurda y es totalmente propia, así que no hagáis ningún caso. Pero bueno, yo sigo y como si supiera lo que digo. Revisar, entonces, tendría como máximo, llegaría al punto de cambiar algún adjetivo, cambiar la coma de lugar, entrar en ese estado que contaba Flaubert de lo que él llamaba un día duro de trabajo, ¿no? Que para Flaubert un día duro de trabajo era despertarse por la mañana, desayunar, poner una coma, almorzar, echar una siesta, levantarse y quitar esa coma. La misma. Entonces, eso entraría dentro del orden de la revisión. Luego habría un segundo orden un poquito más complejo, que sería la corrección. La corrección ya interviene más, está en el orden de lo estructural, de lo formal en un sentido más profundo, pero que a mí también me incomoda la palabra corrección porque me remite a lo formalmente correcto. O sea, uno corrige ordenando. Y no siempre ordenar es una buena idea. Del mismo modo que no siempre un dibujo es mejor cuando el contorno esté retintado. Muchas veces corregir hace lo contrario de lo que el texto necesita, ¿no? Que es un poco de aflojamiento, desvaimiento, emborronar un poco el contorno que está demasiado claro, que es el momento en que el texto deja de ser técnica y se vuelve misterio, ¿no? Entonces, a veces, cuando deberíamos reescribir, corregimos, y entonces el cuento se vuelve técnico, ¿no? Y entonces entraríamos en la fase que a mí me interesa, que es la de reescritura. En la reescritura vale todo. O sea, no todo es una buena idea, pero todo podría serlo, eso quiero decir. Vale escribir la primera página de nuevo entera, vale suprimir la segunda mitad del texto entero, vale reescribir las frases pares y dejarlas impares como están, vale introducir una voz nueva en el texto que no había, vale modificar totalmente el final, y ese es el orden que a mí más me interesa. Cuando escribir y reescribir son parte del mismo proceso incansable, pero muy cansado. Y así llegamos a una partida, el texto que acaba de leer Elvira, que ahora que me doy cuenta, de algún modo también es la búsqueda de unión de orillas contrarias, también es una poética del contrapunto, porque son dos personas que se quieren porque son opuestas, que se necesitan porque no son lo mismo. Y no casualmente
Riquelme es un latinoamericano y el otro pues parece vivir en algún lugar de España, y es como que se encuentran en un tablero que es un campo estético, y en ese campo estético pueden estar el uno junto al otro. Eso es una cosa que se me ocurre de ese cuento. La otra, que es menos hermenéutica y más formal, creo que tiene que ver con el trabajo con el tiempo. Siempre se suele decir que los cuentos, ya lo dijo Quiroga y lo venimos repitiendo desde entonces, no, en el cuento no caben ripios, ¿no? Fíjate, voy a introducir ahora un matiz porque voy a estornudar en lugar de toser. Digo, para que veáis, para que veáis, digamos, qué recursos. Soy un escritor con muchos recursos y me ha entrado un picor de nariz de pronto, no sé bien por qué motivo. El trabajo, digo, con el tiempo. Decía el adagio de Quiroga, en el cuento no caben ripios. Y por ripio, de nuevo, tenemos un concepto a veces un tanto reductor. El ripio sería, no sé, un epíteto excesivo, una rima interna, eso de lo que se reía Borges, ¿no? Del ejemplo que ponía Quiroga. Por el río corría un viento frío y decía Borges, ¿cómo que no hay otras palabras para decir eso? Podría decir viento helado y se ahorraría la rima interna, ¿no? El caso es que, bueno, ripio siempre se asocia a esa palabrita que está de más. Pero a mí lo que me interesa es cómo el cuento, de algún modo, también ataca un ripio más estructural, que es el ripio del tiempo. Hay muchos, en las novelas hay muchos valles, no ya solo de tono y de intensidad, sino también de tiempo. Hay de pronto, ¿qué sería un ripio temporal? 3 días más tarde, no, ¿cómo que 3 días más tarde, hombre? 72 horas en la vida de un personaje, podría haber muerto ya, ¿no? O sea, esa especie de economía temporal que tiene el cuento, al menos el cuento que a mí más me gusta, ¿no? Que es el que trabaja con el minuto. Si cada palabra vale su peso en oro en un cuento breve, e insisto, estoy hablando del texto muy breve, ¿eh? No esos cuentos de largos desarrollos que son magníficos y nos llevan por otros caminos. En el cuento muy breve, si cada palabra vale su peso en oro, cada minuto debería valer su peso en tiempo también. Y entonces, cuanto más reducido sea no solo el punto de vista, sino la lámina temporal que se secciona, que se selecciona y se secciona, más intenso, en mi pequeña experiencia, queda el cuento. Entonces yo siento a veces que procedo como un charcutero, por ir una metáfora que le gusta mucho a Clara Obligado, que tiene un cuento porno de lo más divertido de una charcutería. Ya sabéis que Clara no es una persona decente. Y entonces, pues yo me siento como el charcutero de Clara Obligado y que va como intentando dar con la lámina. Pero eso en términos de tiempo también, ¿no? ¿Cuál es el segundo, cuál es el instante en esta situación que resultaría definitivo? Definitivo en términos de qué hace crisis, cuál es el instante crítico de esta situación, ¿no? Y esa sería una manera, creo yo, que tiene el cuento de evitar el ripio, que nada tiene que ver con los, como diría Borges, fatigados adjetivos, ¿no? Y ahora nada, podemos seguir leyendo Claro. texto, ¿no? Teníamos tú y yo como un diálogo Vamos, pendiente, ¿no? vamos. Doctora, ¿sí? Sí, por supuesto. Bien. Página 49. Eso es muy importante. Nada. No hay nada como que la gente te diga dónde están las cosas que has escrito. Muy bien. Tornasol. Sobre los muebles del despacho caía la luz de costumbre. A medio abrir, la persiana de varillas repartía las sombras como si fueran barajas. Junto a varios montones de fichas de cartulina alineadas con toda exactitud a un costado de la mesa, una jarra de agua proyectaba distorsiones y reflejos. En el centro, la mano pulcra y pálida de la doctora Freidenberg carabateaba en una de las fichas. El blanco agudo del delantal jugaba al ajedrez con la butaca de cuero negro. El timbre del teléfono interrumpió la escritura. ¿Sí? Doctora Freidenberg, doctora, Sí, dígame. doctora, esto se acaba. Perdone, ¿con quién hablo? Soy yo, Castillo. Ah, ¿cómo le va a Castillo? ¿Qué desea? La llamo para anunciarle que voy a suicidarme. ¿Cómo dice Castillo? Que pienso suicidarme en cuanto cuelgue. La llamo porque había prometido avisarle antes de hacerlo. No tengo gran cosa que decirle aparte de eso. Pero, Castillo, ¿usted es consciente de...? Perfectamente, doctora, perfectamente. A ver, Castillo, ¿por qué mejor no almuerza tranquilito, pasa por la consulta esta tarde y me lo explica en persona? Olvida usted que las consultas son los jueves, doctora. Pero este es un caso de fuerza mayor, hombre. Podemos trasladar la sesión del jueves a hoy. Al contrario, este es un caso de lo más sencillo. Se trata solo de agradecerle su comprensión durante todo este tiempo y de que sepa que voy a ahorcarme en la habitación de mi hija.
Ha sido usted de gran ayuda para mí, doctora. No sabe la tranquilidad que siento ahora que sé que debo morir. Escúcheme bien, Castillo. Ahora mismo usted se toma un taxi y se viene inmediatamente a mi consulta. Lo espero dentro de media hora. Además, ¿cómo se le ocurre que va a ahorcarse en la habitación de su hija? Mi hija se fue de casa hace 2 semanas, como bien sabe usted. Caramba, ya lo sé, pero de todas formas, ¿le parecería bonito que su hija supiera que su padre se colgó en la misma habitación donde ella ha dormido tantas veces? ¿Cómo cree usted que se sentiría? En eso tiene razón, doctora. Lo que ocurre es que en la habitación de mi hija está la única lámpara propicia. Yo no pretendo herirla en sus sentimientos. Todo lo contrario, acabo de dejarle una carta extensísima donde le explico todo con lujo de detalles. ¿Ha escrito usted una carta? Sí, doctora, y le aseguro que es lo suficientemente efusiva como para que mi hija no se tome mi suicidio como algo personal. Pero Castillo, ¿cuánto tiempo lleva meditando esta idea? Bueno, no podría responderle con exactitud. En realidad, si uno lo piensa bien, llega a la conclusión de que lleva pensándolo más o menos toda la vida. Estas cosas no son instintivas, doctora. No intente convencerme porque se trata de una cuestión de principios. Ya hemos hablado de esto muchas veces, no sé de qué se sorprende. Pero en el último mes ni siquiera habíamos vuelto a mencionar el tema. Precisamente, doctora, precisamente. Ya lo tenía decidido y no quedaba nada más que hablar de eso. Siempre quedan muchas cosas por hablar, se lo aseguro. ¿Así? ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo las infidelidades de su mujer. Hasta ahora hemos analizado más las culpas de su mujer que las suyas propias. No necesito que me las recuerde, doctora. Mis propias culpas las purgo yo solito. Ya ve que no me las arreglo mal para eso. Ahí está la cuerda, esperándome. ¿Pero no le asusta la muerte, Castillo? La muerte es hermosa, doctora. ¿Y usted cómo lo sabe? Lo sé, créame. No puedo creerle porque usted y yo, por suerte, estamos vivos. Es muy pobre estar vivo, doctora. ¿Cómo dice? Que un cadáver es un cuerpo que ha conocido la vida, pero en cambio nosotros no conocemos qué es estar muerto. Por lo tanto, nos falta algo. Es a ellos a quien les falta. Les falta la vida, Castillo. La vida, que es lo que les permite a usted estar diciéndome disparates por teléfono. Los muertos son más sabios. La sabiduría es la memoria, Castillo. Sí, pero la memoria más perfecta es la que dejan los muertos. Bueno, mire, le propongo un trato. De ahora en adelante vamos a dedicar nuestras sesiones a discutir la idea de la muerte. Vamos a pasar horas analizando libros, películas, experiencias propias y ajenas relacionadas con la muerte. Y así, al cabo de un tiempo, podremos decir que sabemos del morir tanto o más que los muertos del vivir. Pero con una maravillosa ventaja. Nosotros estaremos aquí para contarlo y ellos no. ¿Qué le parece? Conteste, Castillo. ¿Qué le parece? Está usted intentando convencerme, carajo. Siempre está intentando convencerme de algo. Ya estoy harto de que me haga creer que me equivoco. Es la vida misma la que lo está persuadiendo. No, doctora, la vida me ha persuadido para que me cuelgue. Usted no puede entenderlo porque las cosas le van estupendamente, pero los miserables como yo no tenemos por qué seguir sufriendo la humillación de levantarnos cada mañana y evitar los espejos para no llorar de vergüenza por los sueños que teníamos de jóvenes. ¿Usted qué sabrá cuántos sueños he tenido que resignar, Castillo? No lo sé, la verdad, pero sí sé que ahora está en su consulta, con la pared llena de diplomas y una vocación cumplida y un buen sueldo. Mierda si tiene un buen sueldo. No voy a saber yo cómo les roba a sus pacientes. ¡Castillo! Claro, para usted debe ser reconfortante pasarse el día ahí escuchando las penas de los demás y después llegar a casita y decir, por fin en paz, por fin tranquila, y salir a cenar o a ver una película bien acompañada y después dar un paseo por el centro pensando, qué preciosa está la noche. Se equivoca usted, Y después llegar a casita de nuevo y servirse la última copa, poner algo de música. Le digo que está Y después ir al dormitorio, dejar que la desnuden muy despacio. Pero escúcheme. Follar hasta que amanezca como una perra desesperada. ¡Castillo! ¿Cómo se atreve? La doctora Freidenberg encendió un cigarrillo. Doctora, le pido perdón por entrometerme en su vida sexual. Estoy algo alterado, aunque reconozcamos que usted conoce al dedillo la mía. En fin, mil disculpas, no quiero morir con mala conciencia. Escúcheme muy bien. Le agradezco que retire el comentario, pero ese no es el punto. Castillo, usted necesita reflexionar menos acerca de sí mismo y abrirse a los demás. Usted cree que conoce la vida y solo se fija en la suya. Es natural que se considere desgraciado porque nunca se le ocurre pensar en los problemas ajenos. Es que mis problemas son más graves que los ajenos, doctora. Todos tenemos conflictos, Castillo. No me diga. ¿Y qué problemas graves puede tener una mujer como usted, por ejemplo? Mire, para empezar, ya que tanta curiosidad tiene, le informo que estoy divorciada hace 7 años y que desde entonces son muy pocas las veces que he tenido la oportunidad de cenar a la luz de las velas, como usted dice. Yo no he dicho eso. He dicho solamente tomar una copa y poner música. ¿Lo ve? ¿Lo ve?
Al menos tiene usted el privilegio de una noche romántica de vez en cuando. No tiene derecho a quejarse. ¿Y qué me dice del privilegio de separarme otras 2 veces? ¿Eh? Y de perder el juicio por el reparto de bienes con mi exmarido. ¿Le parece romántico eso? Yo sé muy bien lo que es separarse, doctora. Y separarse cornudo. Fíjese. Yo, en cambio, no he tenido ese placer. A mí me tocó más bien el honor de abandonar yo misma al hombre que me daba puñetazos. ¿Cómo? ¿Su marido le pegaba? No, mi marido no. El otro tipo con el que cenaba a la luz de las velas. Carajo. En fin, Castillo, como ve, tiene que aprender a pensar en los demás. No sé, doctora. Yo lo único que pienso ahora es que deberíamos suicidarnos juntos. Yo jamás he pensado en quitarme la vida, Castillo. Allá usted, a mí los males de los demás no me consuelan del mío. Pero, hombre, si sus males no son para tanto, hombre. Me los ha contado todos y le aseguro que conozco a un montón de pacientes en su situación, e incluso en peores condiciones. ¿Y qué? ¿Le parece interesante comparar desgracias ajenas? Desde un punto de vista estrictamente profesional, sí. O sea, cuanto más suframos los pacientes, mejor para usted. Hombre, por Dios, no diga tonterías. Cuanta más miseria pasemos los demás, más dinero y experiencia acumulada para usted, ¿eh? Acabo de demostrarle que conozco el dolor íntimo, Castillo. Muy bien, entonces ¿por qué no se analiza a sí misma y deja que los demás nos colguemos en paz? Castillo, le confieso que me están entrando ganas de desistir y dejarlo que comentar una barbaridad. Ay, no me diga. Sí, le digo. No te voy a dar ese gusto, hija de puta. Haga el favor de no insultarme. Me limito a llamarte por tu nombre, puta del desengaño, bruja de la locura. Cállate de una vez. Castillo. ¿Colgarme yo? Para que el día de mi funeral pienses, hicimos lo que se pudo desde un punto de vista profesional, pero al fin y al cabo se lo tenía merecido. ¿Pero cómo se le ocurre semejante...? Nada, no me cuelgo nada y se acabó. ¿Qué te has creído? Y además, voy a joderte por partida doble. Ni vas a ir a mi funeral, ni vas a tener paciente los jueves a las 6. Hasta nunca, bruja. La doctora Freudenbach tardó varios segundos en soltar el teléfono. Por el auricular se oía el pitido monótono de la línea. La colocó sobre el aparato, buscó una llave en su bolsillo y abrió uno de los cajones. Escogió una ficha, hizo algunas anotaciones y la devolvió al cajón. Una rejilla de luz ámbar rayaba el escritorio y las mangas de su delantal. Afuera no cantaban los pájaros. La jarra de agua, casi vacía, proyectaba distorsiones y reflejos tornasol. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias doctora por impedir que me cuelgue en la mejor lámpara de mi casa. Ha sido una terapia dura, pero ha dado resultado. Antes de que leas los últimos textos, son brevísimos, me gustaría comentar algo, muy poco de este cuento, porque como queremos que tenga esta dinámica también de taller y de tratar de unir teoría y práctica. Bueno, en general este libro me da un poco de vergüenza todo entero porque es mi primer libro y entonces me parece todo un horror, pero bueno, hay que hablar de él porque es el que toca, ¿no? Pero este cuento me interesaba que lo hiciéramos no solamente porque nos divertía mucho hacerlo y ojalá os haya divertido a vosotros escucharlo, sino también porque es un tipo de cuento del que casi de lo único que no ha hablado Juan y casi de lo único que no ha hablado yo hasta ahora, que es el tipo de cuento que se mestiza con el teatro. O sea, hemos hablado de la relación del cuento con la novela y se ha hablado mucho de esa relación, tanto en términos de cómo un cuento expandido puede tender hacia la novela o una novela jibarizada puede tender hacia el cuento, también como la estructura de un libro de cuentos que se intercalan, y esto está muy en boga, ¿no?, en los últimos años. Cuentos entrelazados que van como... en general, es como si los cuentos, tanto cuando los leo como cuando los escribo, me funcionan con un foco que ilumina un rincón muy pequeño, y ese foco ya es un recorte, una decisión espacial, y para mi ideal de cuento es un cuento que sería como una pieza teatral con muy pocos elementos, ¿no? Una silla, una mesa, un foco y nada más, y quizás una jarra de agua que se va vaciando. De hecho, en este cuento es teatral por partida doble, no solamente porque son dos voces que se intercambian, y que por lo tanto se vuelven cuerpos, es decir, sin que un narrador se entrometa. Los personajes son su voz, no es que tengan voz, sino que son su voz, como en el teatro, su voz y su cuerpo, en el caso del teatro, sino que además es teatral en la selección de los objetos. Vemos un fichero, ¿no?, unos cajones, unas fichas, y el que va marcando el tiempo, el reloj de arena del cuento es la jarra. La jarra está llena y cuando termina el cuento está casi vacía. Así que lo que ha hecho la doctora Freudenbach mientras soporta a Castillo es beber mucha agua. Entonces ha durado lo que una jarra. Y la luz a través de la jarra ha cambiado también. Se puede decir que tú puedes leer la hora del cuento con una jarra de agua.
Entonces soy esa clase de cuentista que no describe lo que se ve a través de la ventana y ves a los niños yendo al colegio y sabes que es por la mañana y describes el uniforme del niño que va al colegio y te imaginas la vida de la madre, que puede ser genial, no digo que no, pero que no es la forma en que yo me los imagino. Yo me imagino una jarra de agua. Y eso es todo. No tengo mucha imaginación. Entonces, o mi imaginación toma decisiones sorprendentes que yo ni me imagino. Eso es otra cosa, ¿no? El caso es que, bueno, que entonces, teatral en ese sentido, ¿no? Y lo bueno de los monólogos o diálogos, y ahora veréis un ejemplo de dos, creo, muy breves, de monólogos, así como ahora habéis visto un ejemplo de diálogo, es escribir muy con el oído y reescribir con el oído también. Huelga decir que en este tipo de textos, como el que acabáis de escuchar, es muy importante leértelo en voz alta y corregir en voz alta. Todo lo que uno se tropiece al decir, por ejemplo, si una frase uno 2 o 3 veces al leerla no la puede decir con fluidez, sin duda que está mal escrita. En los cuentos, ojo, yo no soy un talibán de esto, esta norma está muy bien, pero con Borges no te va a funcionar. Y con Foster Wallace tampoco. O sea, hablo de diálogos que sean muy vivos y muy orales. En ese caso creo que el criterio auditivo es casi un detector infalible. Así que escribo en voz alta y reescribo en voz alta. Leer en voz alta no siempre, porque a veces hay gente al lado y me da vergüenza que crean que estoy todavía más loco. Entonces, bueno, pues Elvira, creo que tenías... ¿Lo leo tal cual? No, digo. Fragmento B. Ah, bueno, sí, son 2 fragmentos perdón, eso sí voy a decir, de Hablar Solos, de la novela Hablar Solos, y lo que va a leer Elvira son 2 muy pequeños pasajes de una de las 3 voces de la novela, y quizá la principal, que es la de Elena, que escribe un diario más o menos oral, donde dice un montón de cosas y barbaridades, entre ellas las que vais a escuchar. Elena piensa en el cuerpo. El poder de Ezequiel no se entiende al contemplarlo sin ropa. Hay que conocerlo en movimiento, gesticulando, acercándose, asaltando. Su físico refuta el platonismo. Es atrevido, no musculoso, intenso, no atlético. Lo irresistible es su convicción, que me empuja a ignorar mis propios defectos. Eso es fundamental en la cama con un hombre. No lo que yo vea en su cuerpo, lo que él logre que yo vea en el mío. Con Ezequiel me adoro y me concentro en los actos. Recuerdo que al principio, cuando éramos muy jóvenes, Mario me intimidaba. Su robustez, su armonía. Jamás había tenido enfrente un desnudo tan bello. Pero en la cama no lograba entregarme del todo. No encontraba el desorden. Era como abrazarme al cofre del tesoro y ser incapaz de abrirlo. Yo tenía la esperanza de que viviendo juntos mis sensaciones mejorarían. Y mejoraron, aunque no demasiado. Ahora pienso que, como su físico me parecía más admirable que el mío, en el fondo nunca dejé de escabullirme, seleccionar mis perfiles, posar en parte. Con Ezequiel me doy permiso para ser común, vulgar, fea, excitantemente fea. ¿Seguido? Sí. Elena repasa los orgasmos en castellano. Por no sentirme tan acomplejada ante los conocimientos científicos de Ezequiel, le he enumerado los distintos verbos que existen en español para nombrar un orgasmo. En Cuba, por ejemplo, le dicen venirse. Ese infinitivo me gusta, porque sugiere un acercamiento a alguien. Es un verbo para 2, y bastante unisex. En España le dicen correrse, que supone más bien lo contrario. Despegarse al final, alejarse del otro. Es un infinitivo para machos. En Argentina le dicen acabar. Suena como una orden. Parece una maniobra militar. Tengo una amiga peruana que lo llama llegar. Dicho así, se vuelve casi una utopía, y muchas veces lo es. Como si estuvieras lejos o te hiciera falta más tiempo. Su marido dice darla. Interesante. Suena a ofrenda. O siendo pesimista, a un favor que te hacen. Ahí tienes. Siendo así, tampoco me extraña que mi amiga no llegue. En Guatemala se usa irse. Eso ya es un abandono declarado. Solo les faltaría añadir después de pagar. En otros países dicen terminar. Frustrante. Suena que se abre la puerta, te interrumpen y te quedas a medias. En cambio aquí, quizá porque somos de frontera, le decimos cruzar. ¿Habrá lugares donde se nombre el orgasmo de las mujeres? Donde se diga me inundo, me diluyo, me desordeno, me irradio.
a propósito de estos dos últimos fragmentos y que en cierto modo tiene que ver con la teatralidad, entendiendo por teatralidad la propiedad que tiene la palabra para transformar un cuerpo en otro. Yo soy de los que piensan que lo que no soy también me representa. Y que la escritura tiene algo de esa operación, ¿no? De ampliar la identidad en lugar de redundar en ella. Dicho de otro modo, para mí una de las funciones más nobles y también más complejas de la ficción es hablar con otra edad, con otro sexo, con otra nacionalidad, hablar con el que podríamos haber sido o quizá seremos. Y sin duda que me interesaba mucho hacer hablar a una mujer y por lo tanto me aterraba también, ¿no? Pero era una especie de misión narrativa que sentía hacía mucho, ¿no? No escribir sobre una mujer, porque eso el patriarcado lo lleva haciendo ya unos cuantos siglos, sino que la mujer hablase. Y por lo tanto era una especie como de operación de transexualidad verbal, digamos, ¿no? Que ella fuese ella y yo callase, o yo hablase a través de ella, o ella hablase a través de mí. Y es extraordinario cómo se puede alcanzar otro tipo de sinceridad con esa operación. Creo que la sinceridad es algo bastante contradictorio. Cuando hablamos en nuestro propio nombre, es más fácil que mintamos. Porque hay demasiados intereses en juego. Cuando hablamos en nombre de alguien que no somos, muchas veces podemos decir la verdad. Una verdad que desconocíamos hasta transformarnos en otro personaje. Así que mucho cuidadito con que yo oiga por ahí que la ficción no es verdad. Muchas gracias.